Aleluya. Den un fuerte, fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Qué alegría estar en la casa de Dios. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 6, 17 y 18. Mateo 6, cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. 6, 17 y 18. Y por reverencia a la palabra de Dios, pues nos ponemos de pie, ¿verdad? Como tenemos por costumbre. Mateo, ¿qué les dije? Capítulo 6, versículo 17 y 18. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cuando ayunéis, no seáis ¿qué? Austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora me gustaría leerlo en la traducción lenguaje actual, para que más o menos vean lo que dice en esta versión. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínese bien y lávese la cara, para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, por favor. Y ahora les voy a pedir que abran sus libros en la página 52. Hoy es nuestra última clase de discipulado 201. ¿Cuánto le dan un fuerte, fuerte aplauso al Señor? Amén. Eso, nada más unos cuantos. A ver, ¿cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Eso. Última clase. Vamos a estar hablando y ahondando mucho acerca del ayuno. Me gustaría darles el contexto histórico del pasaje que acabamos de leer. No está en sus libros, pero vale la pena que ustedes lo sepan. Nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos roces con un grupo de sacerdotes llamados los fariseos. Diga conmigo, los fariseos. Los fariseos, nosotros hemos visto en la historia de la iglesia, en los evangelios sinópticos y en diferentes otras clases, era un grupo de sacerdotes extremistas religiosos, extremistas en sus tradiciones, que exigían cosas que ni ellos mismos eran capaces de llevar a cabo. Otra de las características de los fariseos es que ellos les encantaba ser vistos, que les halagaran, que la gente se diera cuenta de lo que ellos hacían. Algunas de las cosas que hacían públicamente para que la gente los viera y para recibir alabanza de la gente era, por ejemplo, el diezmar o el ofrendar. La palabra de Dios dice que cuando él estaba en el templo había hombres ricos y había sacerdotes que agarraban las bolsas con las monedas y empezaban a aventarlas en el ofrendario, pero las aventaban desde lo alto para que se escuchara y se viera las monedas que estaban cayendo. Pero hubo una viuda que solamente tenía 2 blancas. Los ofrendarios de la antigüedad eran de cobre, tenían una caja abajo y eran como en una especie de corneta, algo similar a las cajas de donaciones que tienen en Walmart. ¿Sí las han visto, no? Que a veces uno hasta tira la moneda y hace que se vaya así, lo toma de juego. Algo similar a eso, pero de cobre, eran los ofrendarios en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Y los fariseos acostumbraban a tirar sus monedas desde lejos, que rodaran en el ofrendario y que la gente se diera cuenta cuando estaban dando.
Otra cosa que amaban hacer los fariseos era que les encantaba mostrar que estaban ayunando y orando. ¿En dónde? En las esquinas de las plazas, pero no en cualquier día, sino en día de tianguis, de mercadito, de vendimia, cuando más gente hacía. Entonces, ¿qué hacían? Se ponían polvos blancos, ponían cara triste para mostrar a la gente que estaban ¿qué? Ayunando, ¿ok? Dios conoce lo profundo del corazón y Él sabía que ellos no lo hacían como sacrificio a Dios o para agradar a Dios, sino para recibir alabanza de quienes, de las personas. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: no sean como los hipócritas, es decir, como los fariseos, que aman poner cara triste y mostrarle al mundo, a todo el mundo, que están ayunando para recibir alabanza de ellos. Pero ustedes, cuando ayunen, peínense bien, lávense el rostro y estén alegres, de tal manera que nadie se dé cuenta que están ¿qué? Ayunando, porque el corazón es engañoso, es tremendo. Para que no reciban alabanza de los hombres, sino háganlo en lo secreto, y cuando ayunas en lo secreto, Dios recompensará en público. Está hablando del ayuno personal. Ahora, en nuestra iglesia hacemos ayunos congregacionales, ¿verdad? Ahí sí todo el mundo se da cuenta, pues lógico, estamos en ayuno congregacional. Pero cuando tú estás ayunando en tu casa por alguna cuestión, es mejor hacerlo en lo privado, y cuando lo haces en lo privado vas a recibir recompensa pública. ¿Alguien dice amén? Vamos ahí entonces, ahora sí de lleno a la página que les dije, 52 de sus libros. Dice el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es privarse de alimentos específicamente por un periodo de ¿qué? De tiempo, con un propósito ¿qué? Dietético. ¿Ah? ¿Cuál es el propósito? Espiritual, no un propósito dietético. Porque hay mucha gente que dice: oh no, yo voy a presentar ayuno al Señor porque estoy a dieta. Entonces aprovechan la dieta para decir que están en ayuno. Y eso no es así. O estás a dieta o estás en ayuno. Si tú estás en ayuno, te privas de alimentos específicamente por un periodo de tiempo, que ahora vamos a ver cuánto puede ser ese periodo de tiempo. Pero el propósito es ¿qué? Espiritual. Diga conmigo, espiritual. ¿Vamos bien? Ustedes saben que el ayuno de Daniel, si tú no tienes cuidado, mucha gente lo hace por dieta y no por propósito espiritual. Es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Me siguen hasta aquí? All right. Vamos adelante entonces. Y debe de ir acompañado de ¿qué? ¿De qué? De oración. Si tú dices que ayunas, pero durante el tiempo del ayuno no hay oración, te estás mal pasando. No es ayuno. El ayuno es espiritual y debe de ir acompañado de cosas espirituales. En este caso, debe de ir acompañado de oración y preferentemente ¿de qué? Estudio y meditación ¿de qué? De la Biblia. Ya que el ayuno es para relacionarse con Dios, tal como lo vemos en el Salmo 42. Miren lo que dice el Salmo 42, 1 al 3. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene ¿qué? Sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? El ayuno nace de la necesidad de Dios. El ayuno nace de la sed y el hambre que tienes de la presencia de Dios. Pero aquí viene un problema en la época en la que estamos viviendo. Hoy la gente ya no tiene sed de Dios. No todo el mundo, pero la mayoría, o muchos en la iglesia, ya no tienen sed de Dios. Ya no tienen hambre de Dios. Tienen más sed de otras cosas que de Dios. Tienen más hambre de otras cosas que de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿cómo me doy cuenta de qué es lo que yo más deseo y lo que más amo y lo que más, de lo cual más hambre tengo?
aquello a lo que tú le dedicas más tiempo, eso es lo que tú deseas, lo que tú tienes sed y de lo que tú tienes hambre. Porque el salmista dice: ¿cuándo vendré y qué? Y me presentaré delante de Dios. Es decir, voy a tomar un tiempo específico porque tengo sed y hambre del Dios vivo. ¿Me dicen amén? Dile al que está a tu lado: tienes que tener sed y hambre de Dios. ¿Se han dado cuenta que la iglesia tiene tiempo para todo menos para Dios? La iglesia de hoy en día. Tenemos tiempo para vacacionar, las planeamos, ¿ok? Las agendamos. Tenemos tiempo para trabajar. Tenemos tiempo para ir al salón de belleza. ¿Cierto o no es cierto? Tenemos tiempo para ir y gastar 1 hora y media en las uñas. ¿Ah? Tenemos tiempo para ir a las tiendas todo el día en el mall. Ahí comemos y regresamos de noche a casa. Tenemos tiempo para ir al cine, 2 o 3 horas en el cine. Tenemos tiempo para quedarnos en la casa a descansar y hacer maratón de películas, 3 o 4 películas en el día. Pero no tenemos tiempo para quién. Dile que está a tu lado: tiempo sí hay. ¿Qué es lo que no hay? Sed y hambre de Dios, necesidad de Dios. Porque si tuviéramos una necesidad insaciable de Dios, le buscaríamos, tendríamos compañerismo con Él. ¿Alguien me dice amén? ¿Por qué no recibimos? ¿Por qué las cosas y los matrimonios y nuestros hijos y la sociedad están como están? En muchas ocasiones, no siempre, es por nuestro exceso de búsqueda o falta de búsqueda. Nuestra falta de búsqueda de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando uno se abstiene de alimentos por un cierto número de días, su espíritu se desconecta de las cosas. ¿De dónde? ¿Por qué es tan importante el ayuno? Porque estamos tan conectados al mundo que de repente hay que desconectarnos. ¿Me dicen amén? Hay algunos de ustedes que el teléfono no deja de sonar, ni en la iglesia. Mire, yo de broma a veces trato de hacer sentir mal a la gente bromeando, porque me llaman a veces a la hora del culto o a la hora de la oración, hermanos de la iglesia que no vienen a la hora de la oración ni están en el culto de jueves, y que piensan que como ellos no vienen, yo tampoco estoy acá. Les digo: ¿me llamaste a la hora de la oración? ¿Me llamaste en jueves a la hora de la clase? Ay, pastor, se me olvidó, qué pena. Eso quiere decir que ni siquiera online están conectados. Estamos tan conectados con nuestras propias cosas que el ayuno es una de las mejores maneras para desconectarnos de este mundo. Y queda increíblemente sensible a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque quitas todas las distracciones. Diga conmigo: todas las distracciones, para sacar un tiempo específico y especial. ¿Para quién? Para Dios. Cuando haces eso, te haces sensible a las cosas de Dios. Todo aquello que le bloquea y le separa de tener comunión con Dios es removido y su espíritu queda desnudo delante de la presencia de Dios. Pero esto solo lo puede experimentar cuando usted personalmente, ¿qué? Lo practica. Diga conmigo: practicar el ayuno. Yo no quiero hacer sentir mal a nadie, pero ¿cuándo fue la última vez que ayunó? Algunos de nosotros, si bien nos va, fue la última vez que hubo ayuno en la iglesia. Y no debería de ser así. El ayuno congregacional es una cosa y su ayuno personal en su vida espiritual es otra cosa totalmente diferente. ¿Me siguen hasta aquí? Debemos de practicar el ayuno. Esto no puede ser una experiencia teórica, es algo que usted tiene que vivir. Solo cuando practicamos el ayuno nos damos cuenta de que es una increíble fuerza secreta de poder. Diga conmigo: fuerza de poder. Diga bien fuerte: fuente de poder.
Nosotros no vamos a poder experimentar esa fuente de poder hasta que no llevemos nuestra vida espiritual a la práctica ¿de qué? Del ayuno. Por eso hay muchos de nosotros que no le podemos creer a Dios y que lo vemos demasiado pequeñito. No es el Dios de lo imposible para muchos de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no hemos experimentado su poder. ¿Y sabe por qué no hemos experimentado su poder? Porque no hemos practicado el ayuno. Y el ayuno es una fuente de poder poderosísima, tan poderosa que en una ocasión los discípulos trataron de reprender demonios, reprendieron, oraron, pero no salieron. Había reprensión, había oración, pero Jesucristo nuestro Señor dijo: este género, es decir, hay cosas específicas, difíciles en la vida, que no sucede nada porque este género no sale sino con ¿qué? Ayuno y oración. No solamente oración, ayuno y oración. Solo cuando practicamos el ayuno nos damos cuenta de que es una fuente de poder. Y aquí vemos que el rey David lo conocía muy bien. Lo podemos ver en esa oración tan profunda del Salmo ¿qué? 42. En la vida cristiana se ha escuchado personas que dicen que están en ayuno de televisión o en ayuno de Nintendo o videojuegos. A la verdad, qué bueno que podamos limitarnos de ver televisión o dejar de hacer algunas otras cosas para dedicarnos a la oración y el estudio de la palabra de Dios, pero eso no es ayuno. Nada más que a nosotros, como nos encanta sacar nuevas teorías y nuevas enseñanzas, iglesia, vamos a tener una semana de ayuno de televisión. Eso no está en la Biblia. Iglesia, vamos a tener una semana de ayuno de videojuegos, le decimos a los jóvenes. Qué bueno abstenerse de esas cosas para dedicar tiempo a Dios, pero eso no es ayuno. Ayuno es abstenerse de, diga bien fuerte, alimentos. Dígalo más fuerte, por favor, alimentos. Ahorita vamos a ver la razón del porqué de los alimentos. ¿Vamos bien? All right. Así como tampoco lo es si usted solamente se abstiene de alimentos y no tiene un tiempo separado para orar y meditar la palabra de Dios. Eso sería solamente una simple dieta. Ayunar sin orar, sin meditar en la palabra, sin pasar tiempo de estudio, sin alabanza, sin adoración, no es ayuno, es una malpasada. ¿Me siguen hasta aquí? Es dedicar un tiempo específico para la comunión con Dios. El ayuno es, en esencia, es abstenerse de alimentos con el fin de someter y sacrificar la carne. ¿Cuál es el fin? Diga conmigo: someter y sacrificar la carne. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, hablando acerca de la oración: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, ¿qué fue lo que hizo? Ayunó y oró. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros si queremos ser eficaces en el ministerio? Ayunar y orar. Diga bien fuerte: ayunar y orar. ¿Me dicen amén? Entonces, y con esto logramos elevarnos y tener una mejor conexión con Dios. Página 53. ¿Por qué el cristiano debe de ayunar? Una muy buena pregunta, ¿verdad que sí? Aquí viene la respuesta. He aquí algunas de las razones por las cuales los cristianos debemos de tener, diga bien fuerte, el hábito de ayunar. Razón número uno del por qué. La Biblia nos enseña que cuando venimos a Cristo estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, y que vivimos en constante batalla con las acechanzas del maligno, con las tentaciones del mundo y deseos pecaminosos de nuestra naturaleza de pecado. Por eso es que no podemos utilizar armas naturales para enfrentar nuestras luchas, ya que las batallas de un cristiano son espirituales. Y como son espirituales, enfrentarnos a las tentaciones, a las luchas, al viejo hombre, a todo lo que hemos hablado en este momento, lo debemos de hacer con las armas espirituales, y entre ellas está el ayuno. Este género no sale sino con ayuno y oración.
La Biblia nos enseña en Romanos 10, 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Destrucción de qué? De fortalezas. Usted sabe que el cristiano tiene muchas fortalezas que tiene que derribar. Hay cristianos que tienen fortalezas de pereza espiritual. Hay cristianos que tienen fortalezas de pecados ocultos, fortalezas de la falta de dedicación y de tiempo a Dios, fortalezas de mal carácter, fortalezas de malos pensamientos, fortalezas de malas palabras, fortalezas de frialdad espiritual, fortalezas. Usted póngale el nombre que usted quiera con las luchas que usted tenga. ¿Me siguen hasta aquí? No se van a derribar esas fortalezas si no es con las armas de nuestra milicia. ¿Me dicen amén? En ocasiones la primera opción debería de ser el ayuno y oración, no la última. ¿Me dicen amén? ¿Sabe cuándo la gente empieza a orar por su matrimonio y a ayunar? En las últimas. ¿Sabe cuándo empezamos a orar por nuestros hijos? En las últimas, cuando se nos descarrían. Siempre hemos aprendido: ore todos los días con ellos. Vaya a sus camas y cuando están dormiditos, impóngale las manos, únjalos con aceite y ore por ellos, ayune por ellos. ¿Alguien dice amén? Déselo fuertes aplausos al Señor. Pero pareciera que por un oído nos entra y por el otro nos sale. Y no lo hacemos ¿hasta cuándo? Hasta cuando sentimos la soga en el cuello y el agua hasta las narices. Mientras todo está bien, tranquilos. Y no debería de ser así. No deberíamos de esperar a lo último para hacerlo primero. Deberíamos de hacerlo primero para evitar lo último. ¿Hace sentido o no? ¿Me dicen amén? Dile que está a tu lado: entonces, ¿qué esperas? Empieza hoy, empieza mañana. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Diga conmigo: derribando argumentos. ¿Cómo se derriban los argumentos, mis queridos hermanos? Argumentos en la mentalidad de nuestros hijos, argumentación en el matrimonio, argumentos con la sociedad. ¿Cómo nosotros derribamos argumentos? Con la palabra de Dios. En el ayuno tú dedicas tiempo para el estudio de la palabra de Dios, para la lectura de la palabra de Dios. Y cuando viene algún argumento en contra de tu fe, inmediatamente lo destruyes y lo derribas. ¿Me dicen amén? Pero ¿saben algo? A veces los argumentos nos derriban a nosotros, nos desaniman, nos desalientan y nos ponen a tambalear nuestra fe. Y algunos hasta se apartan de la fe. Tremendo. Y niegan lo que un día creyeron y ahora lo que creen son fábulas. Un pequeño argumento les hizo cambiar su idea acerca de su fe y de su Dios. Tremendo. Diga conmigo: fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. Y llevando todo pensamiento, ¿cómo? Cautivo ¿a dónde? A la obediencia a Cristo Jesús. ¿Por qué la Biblia nos dice que debemos de llevar pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo? Porque van a venir malos ¿qué? Ustedes y yo no podemos evitar que lleguen malos pensamientos a nuestra mente, porque los malos pensamientos en la Biblia se les llama dardos de fuego del maligno. Aquí, a la mente. El campo de batalla, como alguien bien lo dijo, es aquí, en la mente. ¿Me siguen hasta aquí? No puedes evitar que lleguen, porque el enemigo te va a estar bombardeando con malos pensamientos.
Lo que sí puedes evitar es darle rienda suelta y seguir pensando e imaginando. Tienes que tomarlos y llevarlos, ¿qué? Cautivos. Hay gente que empieza con un pequeño dolorcito de estómago recordando lo que alguien le hizo y lo mató en la mente, o le deseó la muerte en la mente. ¿Ustedes creen que eso está bien? Ojalá y que se muera, que se enferme. Eso está fuerte. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Dónde sucedió? En la mente. Un pensamiento de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento, que no se detiene, se lleva el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, te puede llevar hasta pensar lo peor de lo peor. Ahora, Santiago dice que lo peligroso de darle rienda suelta a los pensamientos es que una vez que lo concedes maquinando en el pensamiento, tarde que temprano ese pensamiento va a dar a luz, ¿qué? El pecado, y lo vas a llevar a la práctica. Ese es el proceso de que el pecado se lleve a luz. Y un día vamos a tener un estudio profundo acerca de lo que dice Santiago, el proceso para llevar un pecado a que se conciba. Primero comenzó, diga conmigo, en el pensamiento. ¿Me dicen amén? Por eso dice: lleven todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Número 2, el ayuno es la más poderosa de todas las disciplinas ¿qué? Espirituales. Diga conmigo, disciplinas espirituales. ¿Alguien dice amén? Se comienza como una disciplina que luego se convierte en deleite, pero siempre será una disciplina espiritual. ¿Vamos bien? A través de esta práctica el Espíritu Santo puede transformar tu vida. Cuando el pueblo de Dios ayuna con una actitud de arrepentimiento, un espíritu que humillado y la motivación correcta, que es buscar el rostro de Dios y no sus bendiciones solamente, Dios oirá nuestra oración y sanará nuestra relación con Él primeramente, luego nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad. ¿Cuál debe de ser la actitud en el ayuno? Diga conmigo: arrepentimiento, humillación y la motivación correcta de buscar a Dios. ¿Me dicen amén? Eso es lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare, ¿qué? Mi pueblo, ¿en qué? En ayuno, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más? Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré. No dice: si mi pueblo trabajara mucho y no tuvieran tiempo para orar ni para leer la Biblia, si dejaran de congregarse por sus ocupaciones, por atender sus casas y sus carros y el pasto y las ocas y el painstro. ¿No dice así o sí? ¿Cómo se abren los cielos? Se perdonan los pecados y se sana la tierra. Con lo espiritual. Pero le dedicamos más tiempo ¿a qué? A lo no espiritual. Ojalá que este próximo año entendamos la clave. Si se humillare, ¿qué? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, diga conmigo, sanaré su tierra, sanaré sus finanzas, sanaré sus matrimonios, sanaré sus hijos, sanaré las relaciones entre padres e hijos, sanaré. Si el pueblo se humilla y busca el rostro y se convierte de sus malos caminos. ¿Me dice amén? Dile que está a tu lado: esa es la clave. Nada más hace falta que la pongamos en práctica. Número 3. Oh, cuántos cristianos en ocasiones sentimos que nos estamos secando espiritualmente. A veces damos tanto que nuestra armadura está desgastada y necesitamos nuevamente sumergirnos en ese río espiritual que sale directamente del trono de la gloria de Dios. Si usted necesita esa unción fresca, se siente que se está secando
El ayuno es la llave secreta que abre las compuertas del río de Dios para su vida y cierra de un portazo las puertas del infierno. Ahora vamos a dejar a un lado a los cristianos carnales, a los chuletones, ¿verdad? A los de rótulo, a los cristianos de misericordia, y vamos a otro grupo de cristianos que en la iglesia se le llama a estos cristianos, diga conmigo, cristianos maduros, cristianos consagrados, cristianos que buscan el rostro de Dios. Estos cristianos están llenos de Dios, están llenos de la presencia de Dios, pero un cristiano maduro, un cristiano consagrado se la pasa dando, se la pasa sirviendo, se la pasa ministrando, ora por las personas, ayuda a las personas, ministra a las personas, evangeliza a las personas, constantemente está haciendo la labor a la cual Dios le ha llamado. Y cuando un cristiano consagrado y maduro sirve y hace y da, se desgasta y se va drenando, porque la palabra de Dios dice: dad de gracia lo que por gracia han recibido. Pero cuando tú te estás drenando y te estás secando de tanto dar, necesitas volverte a llenar. Por eso el apóstol Pablo dice: antes bien sead ¿qué? Llenos constantemente, continuamente del Espíritu Santo. Entonces un cristiano se comienza a secar. ¿Qué debe de hacer? Ir al río de Dios, ir a la fuente del poder de Dios a través del ayuno, de la oración, y Dios le vuelve a llenar. Abre las puertas del río de la gloria de Dios y cierra las puertas del infierno. Un cristiano maduro y consagrado es un Pablo y un Jesús. No esos muchachos, esos discípulos que querían echar fuera a un demonio y salieron corriendo golpeados. Llegaron diciendo: en el nombre del Jesús, el que predica Pablo, sal fuera. Esos son los cristianos chuletones, sin autoridad, sin oración, sin ayuno, sin lectura, que vienen por ahí de vez en cuando a la iglesia. No les puedo ni siquiera llamar domingueros, porque no vienen cada domingo. Cada 15, cada 3 semanas, por ahí se aparecen. Esos cristianos siguen siendo cristianos, ¿ok? Pero son chuletones, son carnales, son inmaduros, no son cristianos consagrados. Esa clase de cristianos no tienen autoridad. ¿Me siguen hasta aquí? No se pueden parar fuerte en contra del enemigo y reprenderlo, no tienen autoridad. No hay oración, ¿cómo reprendes? No hay respaldo. Entonces, ¿qué pasa? Salen corriendo todos golpeados. Por eso la vida les golpea tanto. No pueden pelear, no están llenos, están vacíos. Ni siquiera se ponen la armadura de Dios. ¿Con qué se van a proteger? No leen la palabra, no la conocen. Cuando viene el enemigo a sus mentes queriéndoles engañar, como a nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación, no hay defensa, porque no la conocen. Son cristianos que se la viven golpeados por el enemigo, por la vida, sin poder, sin autoridad. Son esos muchachos que querían reprender en el nombre de Jesús al que predica Pablo. Pero estos cristianos maduros que se llenan, consagrados, que se llenan cada día, el infierno los conoce y el diablo sabe quiénes son. A esos nosotros en la iglesia les llamamos los cristianos peligrosos para el reino de las tinieblas. Los demonios dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Se imagina a un cristiano chuletón queriendo reprender a un demonio? ¿Se lo puede imaginar? Imagínense que está en una reunión de oración, se empiezan a abrir y a cerrar las puertas. Alguien invitó a una amiga y resulta que es bruja, y con el poder de bruja, con el poder de las tinieblas, empieza a hacer cosas sobrenaturales. ¿Qué va a hacer el chuletón? Salir corriendo: mira, me tengo que ir, ya se me hizo tarde, dejé los niños. Y el cristiano consagrado, ¿qué va a hacer? Empezar a reprender,
con autoridad y con poder. ¿Me dicen amén? ¿O me dicen ay Señor? Si usted es un cristiano chuletón, que yo espero que no, por eso está aquí, yo le animo a que se llene más cada día. No se deje secar. Vaya al río y a la fuente, ore y ayune, busque de Dios todos los días, ámele, sírvale, apasionese más de Él, enamórese más de Él, tenga sed y hambre de Él, busque su rostro y verá que la vida va a ser de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte ese aplauso al Señor. Entonces las puertas del infierno se cierran. A través del ayuno los cristianos recibimos la unción ¿qué? Fresca, el favor y la bendición de Dios para nuestras vidas. La mayoría de los cristianos a veces nos olvidamos de que hay necesidades más importantes en nuestras vidas que solo el alimento físico. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Número 4, la carrera cristiana no es fácil, y sé que para muchos este sentir no es novedad. ¿Cuántos creen que ser cristiano no es fácil? A ver, levanten la mano. ¿Ser cristiano es fácil o no? No es nada fácil, es difícil. Es lo más difícil que hay en esta vida, ser cristiano, pero es lo mejor. ¿Me dicen amén? Se burlan de nosotros, nos critican, nos juzgan, nos hacen el feo, nos hacen el fuchi. Nuestra familia no nos quiere, no nos invitan a las fiestas, no esto, no lo otro, nos desechan. Es difícil. Por eso el reino de los cielos es para ¿quiénes? Para los valientes. Pero vale la pena porque estamos hablando de la eternidad. Todo esto pasará, pero su palabra no pasará. ¿Alguien dice amén? Entonces no es fácil, pero a veces nos olvidamos de sintonizarnos con el cielo y esperar la dirección ¿qué? Específica de Dios para toda obra. Y cuando decidimos esperar en el Señor en un tiempo profundo de ayuno, el Señor nos da nuevas ¿qué? ¿Qué sucede en el ayuno? Diga conmigo: recibo nuevas fuerzas. Y nos dirige para que nuestro trabajo no sea en vano. Nos ayuda a evitar ¿qué? Frustración. ¿Y qué más? Desánimo. Diga conmigo: ay, desánimo. Usted sabe que la mayoría de cristianos que se apartan, la razón número 1 es el desánimo. Usted sabe que bíblicamente hay una clave para vencer el desánimo. ¿Quiere que le diga cuál es? Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Dice: en muchas ocasiones me he sentido desechado, me he sentido solo, me he sentido enfermo, no he tenido ni para comer, me he sentido desanimado. Diga conmigo: desanimado. Pero cuando me desanimo, se lo estoy parafraseando, dice Pablo, yo pienso en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Jesús, y me doy cuenta que ningún sacrificio que yo pueda sufrir en esta tierra se compara al que Él sufrió por amor a mí. ¿Alguien dice amén? Pero no solamente pienso en la cruz, escuche esto, sino que también pienso en su resurrección. Y su resurrección me da esperanza de vida, y me doy cuenta de que todo lo que estoy enfrentando en esta vida es pasajero, porque aquel que resucitó prometió resucitarme de entre los muertos para que donde Él está, yo también esté. La clave para vencer el desánimo se llama la cruz de Cristo y su resurrección, desde la perspectiva paulina. Pero ¿sabe por qué el cristiano no puede levantarse del desánimo? Porque no conoce la Biblia, no sabe estas cosas. Pablo dice: los sufrimientos no se comparan a los sufrimientos de Jesús. Él sufrió más, y por amor a Él yo lo sufro todo y lo soporto todo. Los sufrimientos de esta vida son pasajeros, las enfermedades son pasajeras. No pasa de que me maten y me voy con el Señor más rápido, porque aquel que resucitó me ha prometido resucitarme de entre los muertos.
Por eso cuando estuvo a punto de morir sin desánimo y sin nada, decía: he cumplido, he corrido con paciencia la carrera, he cumplido la obra que me diste. Estaba listo para su encuentro con el Señor. ¿Me dicen amén? ¿Usted cree que a Dios le agradan los cristianos desanimados? No le agrada nada. Por eso con el profeta que estaba deprimido en una cueva, le dijo, después de alimentarlo y de darle de comer: levántate, que largo camino te espera. Como cristianos, como seres humanos, nos vamos a desanimar, nos vamos a desalentar, nos vamos a deprimir. Pero ese desánimo, esa depresión debe de ser momentánea, pasajera, temporal. Tenemos que levantarnos y seguir caminando. ¿Me dicen amén? Es decir, Dios entiende que somos seres humanos y que somos polvo. Por eso entendió al profeta y le alimentó y le dio su tiempo. Pero una vez que le alimentó y le dio su tiempo, le dijo: hey, ya estuvo, levántate, porque largo camino te espera, te resta. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Dónde nos quedamos? Señor, tampoco es la fuerza, la frustración y el desánimo. Todo proyecto que emprendemos tiene un comienzo, y ese comienzo debería de ser un tiempo de ayuno y oración. ¿Le gustaría conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántos dicen amén? El ayuno es el mejor recurso. El ayuno verdaderamente es una fuente secreta de poder e iluminación o guianza en las encrucijadas de la vida. A veces cometemos el error de preguntarle a Dios por qué no sucedieron las cosas como lo habíamos planificado, cuando en realidad nunca tuvimos un tiempo íntimo de consultarlo, de consulta con Dios, para ver si la obra que queremos hacer está dentro del propósito divino para nuestras vidas, y para pedirle el plano completo de esa obra. Ojo aquí, preste mucha atención, escúchame. Cuando las cosas no salen como usted lo planeó, era porque no era el plan de Dios, es porque no era la voluntad de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Pero nosotros nos desanimamos y nos sentimos tristes, y hoy nosotros debemos de renovar nuestra mente y nuestra forma de ver la vida, y deberíamos de consultar a Dios primero y poner todo en las manos de Dios y pedirle que nos guíe y que nos enseñe el plano completo de la obra, y que nos dirija a hacer las cosas de acuerdo a su propósito, no al mío, al de Él. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Me dicen amén? Isaías nos dice en el capítulo 40, versículo 29, verso 31: Él da esfuerzo a quien, al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas ¿qué? Fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La pregunta es: ¿cuál es tu actitud al esperar a Jehová? ¿Me dicen amén? Los que esperan en Jehová alzarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la vida del cristiano que espera en Dios. Pero el que no espera en Dios, ¿cómo vive? Como le decía el domingo, porque no sabe esperar en Dios. Usted sabe que lo más bonito es esperar en Dios. ¿Sabe? Cuando yo veo que hay cosas en esta vida que no se pueden hacer nada, ¿sabe qué hago yo espiritualmente? Yo me siento con una sonrisa de alegría y de felicidad, a la expectativa nada más de lo que Dios va a hacer. Lo único que quiero es ver qué es lo que Dios va a hacer, cómo Dios me va a sorprender, porque Él es perfecto, Él es bueno, y sus pensamientos son bien y no de calamidad para sus hijos. ¿Cómo deberíamos de esperar
en una actitud de ayuno y oración a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Si es usted padre de familia y le gustaría que sus hijos empezaran a entender las disciplinas cristianas desde temprana edad, no hay mejor enseñanza que su ejemplo, y esa debe de ser una de las razones de su ayuno, y claro, no la principal. ¿Me dicen amén? All right, diga conmigo, para dar ejemplo. ¿Vamos bien? Que Dios bendiga a los jóvenes que vienen cada jueves, porque ellos están pasando por su clase 201. Y todo lo que hemos aprendido, no sé a qué pasos vayan ellos, pero no pueden parar de dar la clase 201 hasta que se termine el libro. Y ellos están aprendiendo lo básico de la vida cristiana, repasando lo básico de la vida cristiana. Todo lo que nosotros hemos aprendido, los pasos para la oración, la importancia del ayuno, la importancia del compañerismo, la importancia de la palabra, qué se tiene que hacer con la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos creen que lo necesitamos? A la iglesia cristiana de hoy en día se le ha olvidado lo básico de la vida cristiana, lo que nunca pasa de moda. ¿Me dicen amén? Lo que nunca cambia, su palabra no pasará. ¿Alguien dice amén? Razón número 6, si usted necesita una confirmación, diga conmigo, confirmación, encontrar su llamado o la revelación de algo importante, el tiempo de ayuno y oración es una disciplina que le comunica directamente ¿con quién? Con Dios. Diga conmigo, confirmación. ¿En dónde se busca la confirmación? Diga conmigo, ayuno y... Los cristianos perezosos, ¿sabe dónde buscan confirmación? En las personas. Que el profeta, que el evangelista, que el hombre usado por Dios, que el ungido, que la ungida, que el que tiene palabra, que el que reparte palabra. Cristianos perezosos, como no quieren orar y como no quieren sacrificarse en ayuno para recibir confirmación directamente de Dios, lo buscan por segundas o terceras personas que a lo mejor se equivocan y que le dan un mensaje que quizá no sea de Dios. Puede que sí, puede que no. Dile al que está a tu lado, hasta en inglés díselo, don't take the chance. ¿Me dicen amén? Don't take the chance. No te des la chance de si es o no. Mejor ve directamente a buscar confirmación directamente de Dios a través de un tiempo específico de ayuno, buscando dirección, y te aseguro que Él te la va a dar. ¿Me dicen amén? Hay muchos ejemplos bíblicos al respecto. Moisés, Josué, Ana, Esther, David, Josafat, Jesús, Pablo, Pedro, etcétera. Todos ellos buscaron confirmación directamente ¿de quién? De Dios, a través de un tiempo específico de búsqueda de dirección de Dios, ayuno, oración, búsqueda. ¿Qué cosas habrá en el corazón de Dios para ti? Y a causa de tu estilo cristiano de vida, Él no puede mostrártelas o revelártelas, o guiarte o iluminarte o enseñarte. ¿Qué cosas habrá en el corazón que no te ha dicho porque no has inclinado tu oído a escuchar a Dios? No te has detenido un momentito nada más para ayunar y orar y escuchar ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo que me quieres enseñar, Dios? Guíame, dirígeme, dime qué hacer. Usted sabe que en el pastorado se reciben muchos golpes, ¿verdad que sí? Dirigir una iglesia multicultural y con diferentes pensamientos y formas de ver la vida no es cosa fácil. Diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes culturas, diferente vocabulario. No es cosa fácil. Y menos cuando la gente habla mal del pastor, dice cada cosa, y luego en ese grupito había un chismoso. Porque siempre hay un chismoso en las reuniones. Ustedes saben que también el chisme es un pecado que furfurea dentro de nosotros. El chismoso no se puede quedar callado, por más que trate, no puede.
Entonces el chismoso va y se lo dice al pastor, y al pastor le duele. Ustedes quizá lo han vivido con su familia, rencillas con su familia, o quizá en la misma iglesia, críticas de hermanos, a veces hermanos cercanos en la iglesia. Todo eso es parte de la vida. ¿Me siguen hasta aquí? Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando tú ayunas y oras, Dios se encarga de hablarte. Y cuando Dios te habla, todo lo demás que escuchas pierde valor. ¿Me dicen amén? Déselo fuerte al Señor. ¿Sabe por qué le pido a Dios tanto que seamos una iglesia de ayuno y oración? Porque en esta vida y en las iglesias siempre va a haber una opinión de alguien acerca de nosotros. A veces sus opiniones serán buenas y a veces serán malas. A veces serán halagos, a veces serán críticas, a veces serán desacuerdos, a veces serán juicios. ¿Me siguen hasta aquí? Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, te guía, te dirige, te dice quién tú eres, es todo lo que necesitas. Y todas las demás voces a tu alrededor quedan opacadas y calladas porque tu oído está atento a la voz de Dios. ¿Me dicen amén? Si nosotros entendiéramos la esencia del ayuno, de buscar dirección y confirmación de Dios, todas esas voces que desaniman a la gente no cobrarían valor ni provocarían un efecto en nuestras vidas. Usted sabe que mucha gente, la mayoría de personas, se va de las iglesias quizá por algún comentario que escuchó, por alguna crítica, por un señalamiento. Yo me pregunto, ¿por qué tiene tanto poder en la vida cristiana el comentario de alguien más que el comentario o la opinión de Dios? Y he caído a la respuesta: porque estamos tan atentos a lo que la gente dice y con nuestro oído tan cerrado y tan tapado a lo que Dios nos quiere decir, que no escuchamos a Dios. Porque si escucháramos a Dios, no nos importarían las opiniones de los demás. ¿Me dicen amén? No nos afectarían, porque Dios tiene una opinión muy diferente para nosotros. Él no ve lo que somos hoy, Él ve lo que vamos a llegar a ser. Él no nos ve como estamos hoy, sino como el instrumento que podemos ser y que vamos a hacer en sus manos. ¿Alguien dice amén? Déjenme ver cómo se lo digo bíblicamente para que me entienda. El hombre solamente ve la apariencia, nuestro intelecto, nuestro nivel intelectual, nuestra educación, nuestro poder adquisitivo, nivel económico, educacional. Y a veces nos hacen menos porque dicen: mira, ¿sí me estoy explicando? Así le pasó a David. Para su papá y para sus hermanos era un simple pastorcillo, jovencillo, flaquillo, que hasta su papá se avergonzaba de él. Tanto se avergonzó que, bien orgulloso, cuando llegó el profeta Samuel y le dijo: de tu casa va a salir el próximo rey, se emocionó. Le presentó a todos sus hijos y los pasó de uno. Me imagino que era como un desfile de modelos, ¿no? Y aquí viene tal, y se pasaban, y fuerte, alto y barbón, qué sé yo. Déjeme usar mi imaginación. Orgulloso el hombre de todos sus hijos. Pero Dios lo que ve es la sed y el hambre y la necesidad del corazón y la pasión y la entrega y la búsqueda. ¿Alguien dice amén? Él no ve lo que las personas ven, Él ve lo profundo del corazón. ¿Me dicen amén? Y luego el profeta le pregunta: oye, ¿no tendrás por ahí otro hijo que se te esté pasando? Digo, porque Dios me dijo que tenías un hijo y de estos ninguno es. Sí, tengo otro, se llama David, pero no, él está ya cuidando ovejas, él es el pastorcillo de la casa. El profeta le dice: pues tráelo.
lo manda a traer, Dios le dice, Él es, y lo unge como rey. Ahora, para aquellos que están pensando en la historia, wow, David, rey, y se hizo rey al momento de que lo ungieron. No, señores, pasaron años antes de ejercer como rey. Y en esos años hubieron luchas, hubieron pruebas, hubieron batallas. Pero todas esas cosas que nosotros vemos como que nos van a dejar apachurrados, es lo que Dios está utilizando para prepararnos para la posición que Él tiene acá para nosotros. ¿Me dicen amén? Y se lo más fuerte al Señor. ¿Lo está entendiendo o no? Por eso jamás se deje llevar por las opiniones de otras personas. Mire, yo acabo de entrar a hacer podcast. Tenía muchos años queriendo hacer ese proyecto. Y yo sé que en el momento en que tú te expones a redes sociales va a haber de todo. De todo. Y una de las cosas que yo he visto en redes sociales es que la gente es muy sutil. Y de una manera muy aterciopelada quieren darte en toda la torre. ¿Cierto o no es cierto? Usted, como cristiano, en todas partes, en el trabajo, con su familia, en la iglesia, en todas partes alguien va a tener una opinión suya. Pero mientras ustedes busquen y agraden a Dios, las opiniones no importan. ¿Me dicen amén? Pastor, es que tengo mi corazoncito y me hicieron sentir mal. Pues su corazoncito debe estar guardado para Dios y no para las opiniones de otros. De lo contrario, su vida cristiana no va a ir para ningún lado, ni su vida espiritual. ¿Alguien dice amén? Por eso es que necesitamos ayuno y oración para estar conectados y recibir confirmación y guianza ¿de quién? De Dios. ¿Me dicen amén? All right. Otras razones del por qué debemos de ayunar: para buscar una intimidad más profunda con Dios y sensibilizar nuestro oído, ¿qué? Nuevamente, escuchar a Dios, no a las personas ni al mundo, ni al mismo viejo hombre. ¿Me dicen amén? Para obtener puertas abiertas y la provisión milagrosa de Dios para nuestras vidas o ministerio. Para obtener el favor y el toque de Dios en nuestras vidas. Por la protección divina para mi familia y para mí. Por algún asunto personal, etcétera. En esencia, todo ayuno que se hace debe de tener un propósito. ¿Qué hace el ayuno? Es muy probable que al leer estas líneas haya cosas en tu vida las cuales tú has practicado y con las cuales no te sientes muy orgulloso y que te gustaría haber cambiado este año. Y hasta la fecha no has podido y te gustaría tener la fortaleza para cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar ciertas áreas en su vida? Amén. Pero no puedes, así como también tal vez habrá algunos objetivos que sabes que quisiste hacer y no pudiste realizarlos por diferentes razones. Esas son cosas que solo podemos lograr con la ayuda de Dios. ¿A través de qué? Del ayuno y la oración. Si estás frustrado de que quieres cambiar y no puedes, de que quieres que sucedan cosas y no sucedes, te invito a que ayunes y ores y verás cómo Dios comienza a obrar en tu vida de una manera poderosísima. Hemos aprendido muy bien una de las leyes de las primicias, y una de ellas es: si quiero ver resultados diferentes, entonces tengo que empezar diferente. Eso es lo que hablamos cada enero de primicias en nuestra iglesia. Resultados diferentes, cambios, hacer cosas diferentes, poner a Dios en primer lugar. Tal vez usted se encuentra ya cansado con ese pecado repetitivo en su vida, de tal manera que ya se le cauterizó su mente y ahora usted lo ve como algo normal. Pero en el fondo usted sabe que eso no le agrada a Dios. Simplemente ya se acostumbró y lo separa de una vida santa. Déjame decirle que hay cierto poder que solo es liberado a través del ayuno. La pregunta sería: ¿está usted dispuesta
a dejar esos bistecs, esas hamburguesas, ese refresco, Taco Bell, café, Wendy's, McDonald's, Zaxby's, restaurante mexicano, chino, japonés. ¿Qué más le ponemos? ¿Está usted dispuesto a dejar todo eso? Café, por decir algo, para liberarse del pecado que le asedia. No puede imaginar cuántas personas vivimos bajo el gobierno de nuestro estómago. Si su respuesta a esta pregunta es sí, entonces prepárese para experimentar lo que nunca ha vivido o experimentado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos dispuestos o no? En enero nosotros arrancamos un mes completito de ayuno y oración a su gusto, a lo que usted proponga en su corazón. Arrancamos con 7 noches de oración. ¿Cuántos estamos aquí? Arrancamos con todo. Yo le aseguro que va a ver y va a experimentar el poder y la gloria de Dios. Yo lo he visto, yo lo he experimentado. Cosas grandes han sucedido en esas fechas y siguen sucediendo durante el año, porque lo que empezamos, como empezamos el año, lo continuamos durante el año. ¿Me dicen amén? Para reflexionar. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es ¿qué? Lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido ¿qué? Sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y luego dicen que yo soy duro. Si nuestro Señor Jesucristo fuera el que predicara y estuviera a cargo de la iglesia, ay Dios mío bendito, nos traía, mire, pero de las patillas. ¿Hasta cuándo voy a estar acá con ustedes? Generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de soportar estas cosas? Tráiganlo para acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Ahora note esto, qué frase tan interesante. Y nada os será que. Si queremos tener victoria sobre aquellas cosas que hasta el día de hoy se nos están haciendo imposibles, el Señor Jesús aquí nos da la respuesta para nuestra victoria: ayuno y oración. ¿Cómo me recuerdo esa conversación que Jesús tuvo con la multitud ahí al lado del lago de Galilea, en Juan 6, 26 y 27, donde la multitud le busca y él le dice, y vamos a parafrasear: me buscan no porque vieron mis señales y creyeron en mí, sino porque comieron, se llenaron la barriga y quieren más. Y luego él continúa diciendo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Todos los cristianos necesitamos de esa comida que no perece, no solo comida física. Recuerdo las palabras de Jesús, que no solo de pan vive el hombre. Necesitamos algo más que el alimento físico para vivir. Necesitamos entrar en intimidad con Dios a través de ayuno y escuchar la palabra que sale de la boca de Dios. En Juan, léalo usted después en casa, Juan 26 y 27 es extraordinario. La multitud que seguía a Jesús, Jesús los confronta y les dice: ustedes no me están siguiendo, conociendo las intenciones del corazón. Ustedes no me están siguiendo por las señales que han visto, ni porque crean en mí. Ustedes me siguen porque les doy de comer, porque les alimento. Y ahí mismo les reprendió: síganme, pero buscando las cosas de arriba, buscando lo espiritual, no solamente el alimento físico. ¿Cuántos de nosotros lo único que queremos pedirle a Dios
es la comida. ¿Me siguen hasta aquí? Nuestra relación íntima con Dios va mucho más allá que lo que Él nos puede dar. Es lo que nosotros le podemos ofrecer. Diga conmigo, no es lo que yo le puedo dar. A mí no es lo que Él me puede dar, sino lo que yo le puedo ofrecer. Mi vida entera como una ofrenda agradable a Él y como una vasija a su servicio. ¿Me dicen amén? Al practicar el ayuno, este nos sensibiliza para que la dureza de nuestro corazón para que la dureza de nuestro corazón que no le ha permitido al Espíritu Santo de Dios sea removida, así entonces Él pueda hacer cambios de vida en nosotros. Tal vez usted se preguntará, ¿será necesario el ayuno en la vida del cristiano? ¿Qué ustedes creen? Seguro que sí. Me pregunto que si Jesús pudiera haber logrado sin ayunar todo lo que vino a hacer, porque entonces antes de empezar de lleno su ministerio fue a ayunar 40 días. ¿Por qué? Jesús ayunó no solo al principio, sino también durante, y Él lo hacía porque sabía que había batallas sobrenaturales que solamente podría ganar a través del ayuno. Entonces, si Él tuvo que ayunar, ¿cuánto más nosotros deberíamos de practicar esta poderosa disciplina y hacerla parte de nuestro estilo de vida? Por ejemplo, ¿qué tal si algunos domingos practicáramos ayuno absoluto y fuéramos a la casa de Dios en ayuno y con un espíritu lleno de alabanza, agradecimiento y deseoso de recibir su palabra y tener un encuentro personal con Él? Creo que esto nos cambiaría nuestra cosmovisión de Él. Habría menos gente aburrida, menos gente desesperada por irse y más gente con sed y hambre de la presencia de Dios. Si tan solo decidiéramos ayunar uno que otro domingo. Quisiéramos que reflexionáramos en estas palabras que Jesús dijo en un tiempo donde la religiosidad estaba en todo su apogeo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda. Esas palabras son fuertes para un fariseo. Les estaba diciendo que eran inmundos y que eran impuros. ¿Me siguen hasta aquí? Por favor, no crea que lo estoy insultando o ¿qué? Señalando. De ninguna manera, solo quiero expresar la gran necesidad que tenemos de hacer ayuno, una parte principal de nuestro estilo de vida, pues a través del ayuno permitimos que el Espíritu Santo nos muestre todas aquellas cosas que hay dentro de nosotros que necesitan ser ¿qué? Limpiadas. Además, podemos en nuestro tiempo de oración, pedimos en nuestro tiempo de oración la fortaleza y el empoderamiento necesario para lograrlo. ¿Quiénes debemos de ayunar? La práctica del ayuno no está limitada a solo a los ministros y líderes o solo practicarla en ocasiones especiales. El ayuno es parte de la disciplina de todo creyente cristiano y se debe de practicar tan a menudo como se pueda. ¿Me dicen amén? Mire lo que dice Lucas 5:33 al 35, está tremendo. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Le preguntan a Jesús. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Ya fue quitado nuestro Señor Jesús. Entonces en aquellos días, ¿qué? Ayunarán. Jesús dijo: en aquellos días, ¿qué van a hacer los cristianos? Los discípulos de Jesús ayunarán. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, si Jesús es nuestro divino maestro, nos enseñó acerca del ayuno, debemos de ser hombres y mujeres de ayuno, además de oración y estudiosos de la
palabra. El ayuno, la oración y el estudio de la palabra. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces tenemos que acompañarlo de oración y de palabra. ¿Vamos bien? All right. ¿En qué página nos quedamos? Es que me fui para ver cuánto nos faltaba. ¿En la qué, perdón? 58. All right. Jesús en su caminar por esta tierra nos dejó principios para regir nuestras vidas y nos enseñó que el ayunar es tan importante como el orar y el estudiar la palabra. Nunca podremos experimentar una relación tan íntima con Dios si solamente practicamos una o dos de estas disciplinas espirituales. ¿Vamos bien? A veces sucede que cuando usted está ayunando, le es difícil concentrarse en la oración o en el estudio de la palabra. Si eso le llegara a suceder, no se atormente, a todos nos ha sucedido. Sígalo intentando y se dará cuenta que al paso de los días, cómo su mente se va a ir desconectando poco a poco del mundo físico natural y se conectará al mundo espiritual. Pero recuerde, no necesita pues, eso es, pero recuerde, no desista, perdón. Pues eso es exactamente lo que quiere Satanás que usted haga. Al contrario, siga ¿qué? Intentando. Cuando ayunéis no seáis austeros, ya lo vimos. Las ordenanzas de la oración. Cuando ores no seas como los hipócritas, ya lo vimos mientras hablamos acerca de la oración, no lo vamos a saltar. Acerca de las escrituras, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Cuando se practica el ayuno, la oración y el estudio de la palabra, eso nos recuerda a ese cordón de 3 hilos que no se rompe con facilidad, del cual habla Salomón. Y eso hace que nada sea ¿qué? Imposible. Debemos tomar en cuenta un gran ejemplo de este principio, que es el de la vida de Ana. Eso está en 1 Samuel 1:1. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán ¿qué? Añadidas. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces, diga conmigo: ayuno, oración y estudio de la palabra. Tarea. No me voy a detener mucho en los personajes. Me gustaría que los estudien ustedes, algunos de los personajes bíblicos que ayunaron y sus experiencias. Moisés y los mandamientos, el plan de aniquilación de los judíos, sanidad de la esterilidad de Ana, Dios derrota a los enemigos de Josafat y Jerusalén. Todos estos casos, todas estas victorias van acompañadas de ayuno. Y me gustaría que lean estas historias en casa. Conversión y milagro de Pablo, la respuesta del ayuno de Daniel. Me gustaría cerrar con los diferentes tipos de ayunos de la página 61. ¿Vamos bien? Ahí le va. Estos son los diferentes tipos de ayuno que usted puede practicar. Diferentes tipos de ayuno, ejemplos de cuántos tipos y cómo ayunaron algunos personajes. El ayuno normal, diga conmigo, ayuno normal. La Biblia enseña que es abstenerse de comida y agua desde el amanecer hasta el anochecer. Eso está en Levítico 16:29 y en Levítico 23:32. Por lo general es solo por un día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no comida y no bebida. Ese es el ayuno normal, desde el amanecer hasta el anochecer. ¿Le gustaría practicarlo? Piénselo, y si le gustaría, inténtelo. Número 2, ayuno parcial. El énfasis en este ayuno es restringir su dieta sin dejar totalmente de comer. El libro de Daniel nos da ejemplos de este ayuno donde solo consumían vegetales y agua. Eso está en Daniel 1:12 al 15 y Daniel 10:3. La persona consume solamente vegetales y agua. A eso se le llama ayuno parcial. Diga conmigo, parcial. Número 3, ayuno total. En este ayuno la persona se abstiene de agua y comida
o solo comida y beber agua por un periodo extendido de tiempo. Este ayuno puede ser dañino para la salud si se extiende por más de 3 días, por lo cual es importante ser guiado por Dios en cuanto a la duración. Es abstenerse de agua y de comida, ¿ok? La Biblia nos da ejemplos de ayunos que duraron más de 3 días, pero en todos ellos las personas fueron guiadas por Dios y de Él recibieron habilidades para hacerlo. O puede que lo haga solamente con agua. ¿Me siguen hasta aquí? Un periodo extendido de algunos días solamente con agua. ¿Vamos bien? All right. Entonces, página siguiente. Guía para prepararse antes, durante y después de un ayuno. Consejos prácticos. Sabemos que vivimos una vida muy ocupada y que es difícil separar un tiempo específico para ayunar. Mi consejo es: no espere más. Decídase ahora y empiece a hacerlo ya, y Dios ordenará todas las cosas. Número 2, escoger el ayuno que usted crea adecuado y que crea que pueda empezar y terminar. Pero recuerde que si no es un esfuerzo para usted, no significa nada para Dios. Digamos que dentro del ayuno normal no podemos aguantar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, hágalo de 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Lo importante es que haga sacrificio y que se sienta que se está sacrificando. Ahora sí, como dicen, que duela, que sea sacrificio. ¿Me siguen? Y eso lo toma Dios en cuenta. Después de la 1 se puede extender a las 2, 3, luego otro y lo hace hasta las 4, hasta que llegue a las 6. ¿Vamos bien? Recuerde que si su ayuno no va acompañado de oración y estudio de la palabra, pues será solamente como una simple dieta, aunque aclaro que en algunas ocasiones he sentido muy poca fuerza en mi cuerpo para orar. Pero el simple hecho de ayunar es ya un esfuerzo de comunión con Dios. Número 4, mantenerse alejado de restaurantes, el televisor, el refrigerador, fiestas, etcétera, que inciten a. Cuando usted va a ayunar se tiene que apartar, se tiene que ir aparte. No puede andar rondando por la cocina. Y luego la esposa no está ayunando o viceversa. Y ese día se le ocurrió hacer un guisado con una cebolla que huele tan rico y todo. No, tiene que apartarse, si no va a caer en la tentación. Apártese, aléjese de restaurantes, aléjese del refrigerador, de fiestas, del televisor donde salen las comidas y los restaurantes. Apártese a solas con Dios. ¿Vamos bien? Porque si no va a romper el ayuno y luego le va a tener que pedir perdón a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Ojo, no es ni una probadita, un bocadito nada más para que veas a lo que sabe. Cuando usted está ayunando, ni bocadito hay. Porque si usted hace ese bocadito, ya rompió su ayuno. Apártese completamente. Número 5, si es un ayuno parcial, mantenerse bebiendo agua purificada, pues eso le dará una sensación de llenura a su estómago. No comer demasiado antes de empezar su periodo de. Ese es el error que cometemos cuando vamos a ayunar, porque no debe de comer nada después de las 12. Entonces a las 8 o 9 le está dando, pero con todo, porque usted dice: mañana voy a ayunar. Es lo peor que puede hacer, porque si cena pesado, al siguiente día se levanta con un helado y con un hambre. No cometa ese error porque se le va a hacer más difícil. ¿Vamos bien hasta aquí? All right. No comer demasiado, por el contrario, ir bajando la cantidad de comida consumida los días anteriores como un tiempo de preparación. Y la misma manera se debe de hacer al final el ayuno ¿qué? Prolongado. Diga conmigo: ayuno prolongado. Esto es cuando es ayuno por varios días. Digamos, si hace un ayuno como el de Daniel y usted se está absteniendo de muchas cosas, y al terminar el ayuno quiere ir a Longhorn y comerse uno de 22 onzas, pobre de su cuerpo. Tiene que ir empezando a comer poco a poquito. Y si hace un ayuno de 3 días sin agua y sin comida, tenga mucho cuidado,
porque tiene que empezar con juguitos, tiene que empezar suave, tiene que empezar tranquilo, porque si no va a ser contraproducente. ¿Vamos bien? Lista de comida para el ayuno de Daniel. Esto tiene muchas preguntas y por eso se lo dejé escrito. Ahí le va. Estando en el ayuno de Daniel, no es una comida específica o la cantidad en la que se debe limitar. Lo que se debe de evitar son ciertos tipos de comidas. Básicamente la lista de comida para el ayuno de Daniel consta de verduras, frutas y agua. Mientras vaya por la lista, usted va a entender las guías y la lista ideal de comidas que puede consumir. Alimentos que puede consumir: vegetales y verduras. Y ahí viene una lista, ¿ok? No me voy a detener, me voy a detener en lo que no puede comer, ¿ok? Frutas, ahí póngale las que puede comer. Granos enteros, ahí viene una lista de lo que puede comer. No me voy a detener en eso, ¿ok? Legumbres, ahí viene, ¿ok? Aceites, ahí viene. ¿Vamos bien? Bebidas y otros artículos: agua destilada, hierbas, pimiento, etcétera. Es importante recordar que no se puede comer ¿qué? Blanquillos, ni ninguna clase de lácteos, cualquier producto que sea derivado de los animales. Eso era lo que le quería decir. Ya tiene una lista de todo lo que sí puede comer. Pero yo he visto a personas que dicen: no, me voy a comer un burrito de frijoles, ¿ok? La flour pues viene de la flour, ¿verdad? La flour tortilla. Los frijoles pues frijoles. Pero no le quieren quitar el quesito, porque si no sabe bien feo. Entonces piensan que se vale con quesito arriba, bañado de quesito y quesito adentro. No, el quesito es un producto lácteo, es un derivado. Los blanquillos tampoco se puede. Las cremas, los quesos, nada de eso se puede durante el ayuno de Daniel. ¿Me siguen hasta aquí? Así es que quizá usted diga: no, mejor yo hago el normal, de 6 a 6, de 6 a 1, de 6 a 4, sin agua, ¿ok? O quizá usted diga: no, yo voy a hacer un día entero, 2, 3 días enteros solo con agua. O quizá usted diga: voy a hacer un ayuno prolongado solo con agua. O quizá usted diga: voy a hacer el ayuno de Daniel pero sin chirear, ¿ok? Porque si usted se engaña a sí mismo, no funciona, ¿ok? ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, la esencia del ayuno, y con esto quiero cerrar. La esencia del ayuno es el sacrificio. Diga conmigo: sacrificio. ¿Me dicen amén? Yo no les puedo decir que voy a ayunar de café, porque yo no tomo café. Entonces para mí no es un sacrificio. Yo no les puedo decir que voy a para mí un sacrificio es el de Daniel, porque yo casi no como verduras y casi no como frutas. Y por eso yo no lo hago, porque no puedo, es demasiado prolongado. Yo prefiero hacer 3 días sin agua y las aguanto, lo he hecho. O un ayuno prolongado solo de agua, de 2, 3 días, 4 días, 5 días, se acaba más rápido. Pero hacer 21 días solo con frutos y legumbres, ay Dios mío bendito. ¿Sí ven? Entonces cada quien sabemos lo que puede hacer. Lo importante es que, digan conmigo, el sacrificio. ¿Me dicen amén? Para algunos es sacrificio terrible, simplemente de 6 a 1 o de 6 a 3 sin agua. Recuerde que los ayunos parciales o normales sin agua, como los que hacemos aquí, no llevan agua, no llevan café. ¿Sí me estoy explicando? Así es que cuando nosotros venimos a ayunar y decimos vamos a tener ayuno de 6 a 1, es sin agua. Ya si usted lo quiere extender de 6 a 6, es sin agua. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Para qué? Para que se sienta el sacrificio y el sometimiento a la carne.
Y tampoco se vale tomar su cafecito a las 5 de la mañana porque lo va a empezar a las 6. ¿Ok? Bueno, con eso cerramos. Que Dios me lo bendiga. Ya me bajé a las preguntas y respuestas. Sin que les dé un fuerte aplauso, Señor, por favor. ¿Alguna pregunta que tenga?